Bueno, shalom hermanos y amigos, bendiciones. Realmente es una bendición el poder estar nuevamente conectados en este día. Y bueno, agradezco a los hermanos que se conectan, ¿verdad?, a la hora. Y de esta manera pues poder introducirnos a lo que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de las leyes de alimentación, ¿verdad? Por ahí ponía yo en el anuncio, ¿verdad? ¿Puede un cristiano comer carne de cerdo? Esa era la pregunta. Y pues creería yo que la respuesta, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios, la palabra del Eterno, ya que verdaderamente es la palabra, ¿verdad?, la que nos guía, es la palabra la que nuestra luz, ¿verdad?, para poder verdaderamente hacer lo que dice la palabra o hago lo que la palabra no dice, ¿verdad? Entonces, para introducirnos a este tema, vamos primeramente a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que sea el Eterno el que me ocupe y pueda hablar de verdad la palabra de Dios, su palabra, porque eso es lo que venimos a oír, ¿verdad? Tanto los hermanos que se están conectando a esta hora como el video, pues, que va a quedar, ¿verdad?, guardado para que sirva, ¿verdad?, para que otras personas también puedan conocer esto. Les invito también, ¿verdad?, para que puedan compartir estos estudios y podamos pues así alcanzar a más personas para que conozcan también esta verdad. Así que vamos a hacer una oración. Bendito eres tú, Señor nuestro, soberano del universo. Te damos muchas gracias, Padre, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, pues poder enseñar tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque nos das la vida y bendecimos tu nombre, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Pido la bendición por mis hermanos que están conectados en esta hora y por los hermanos que han de escuchar el video, quizás escuchar este video con audio, pero quizás no en este momento, ¿verdad? Sino quizás en otro momento. Pero te pido por favor, Padre, de que sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Háblanos por medio de tu palabra, Padre. Cuando tu palabra nos habla, sentimos, Padre, que ella es la que nos está hablando. De verdad, la misma palabra dice que ella es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra es, de verdad, es como martillo que quebranta la piedra. Por lo cual, Padre bendito, pues te pedimos en esta hora que nos des un corazón dócil. Y cuando tú nos dices, cuando escuches hoy mi voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Yo te pido, Padre, que eso ocurra en esta hora, porque verdaderamente yo sé que no solamente aquí en El Salvador, sino en todas las naciones, Padre, hay un remanente que necesita conocer esta verdad. Hay un remanente que de verdad te busca, y para ellos, Padre, pues es por lo cual pues tú permites que esto se esté dando. Tu palabra dice que tus ovejas oirán tu voz. Sabemos, Padre, que nuestro Mesías está hablando en este tiempo, ¿verdad? Un tiempo muy especial para volvernos a tu palabra, para volvernos a tu ley, a tu Torá y a tus mandamientos. Esos mandamientos, Padre, que tú nos has dejado desde tiempos antiguos. Gracias, Padre, porque eres bueno, y bendecimos tu nombre, bendigo tu nombre, Padre, por todas las maravillas que haces. Bendigo a mis hermanos que están escuchando, ¿verdad? Los que van a oírlo por diferido, y también a todos los hermanos, ¿verdad? A través del mundo entero, que puedas darnos ese deseo, Padre, de que lo poquito que conocemos podamos hablarlo, podamos llevar esa semilla que es tu palabra para que dé fruto al 100%. Bendigo tu nombre, bendecimos tu nombre y elevamos nuestra oración en el nombre grande de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y decimos amén. Bien, vamos a comenzar con este estudio. Y para eso pues quisiera yo que nos fuéramos a la Biblia. Vamos a comenzar con el libro de Levítico. Antes que todo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, lo que hemos estado estudiando acerca de lo que es la palabra, ¿verdad? Acuérdense de lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: porque toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿verdad? Las escrituras a las cuales hoy vamos a comenzar a leer, son ellas las que nos instruyen, ¿verdad?, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. De hecho, el día de ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de ello. Por cierto, tuve un problemita con el video. Hay una media hora que no salió el final. Si ustedes lo han visto, pues quedó cortado el video, pero espero pronto continuar con esa parte y terminar el tema acerca del estudio del apóstol Pablo, o Pablo de Tarso. Así que pues espero que ya tengamos nuestras Biblias. Ya le hemos pedido al Señor, ¿verdad?, que nos hable, que nos hable a nuestra mente y que nos hable a nuestro corazón, y que nosotros dispongamos nuestro corazón a recibir su palabra, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿verdad?, su palabra juntamente con su espíritu, cuando nosotros la escuchamos, ella penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque de verdad la palabra del Eterno juntamente con el espíritu es lo único que puede darnos vida. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de las leyes de alimentación, si podemos nosotros, o sea, todos aquellos que creemos en la Biblia, que creemos en las Escrituras como la palabra de Dios, ¿verdad?, de verdad que creemos a lo que dice la Biblia. Bueno, pues eso vamos a verlo a lo largo de ese estudio, ¿verdad? Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 11, ahí Levíticos capítulo 11, ¿verdad? Pido por favor de que tengamos una Biblia, ¿verdad?, y que podamos ocuparla, ¿ya? Levíticos capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que no rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Verso 6. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmunda. Verso 7. También al cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia,
lo tendréis por inmundo, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Verso 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda carne viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Verso 11, os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis su cuerpo muerto, sus cuerpos muertos. Verso 12, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Bien, tal como observamos acá en Levíticos capítulo 11, ¿verdad? Dios está dando unas reglas y leyes de alimentación para su pueblo, ¿verdad? Es importante que nosotros no perdamos de vista que la Biblia es la palabra de Dios. Eso, ¿verdad? Hemos dicho también que en los tiempos de Pablo, la Biblia de Pablo era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿verdad? Yo me he ido acá donde en Levíticos 11 comienza el Señor a decir qué animales, ¿verdad?, se pueden comer y qué animales no se pueden comer. ¿Por qué nos importa a nosotros esto? Bueno, realmente nos debería de importar porque en primer lugar son mandamientos de Dios, ¿verdad? En segundo, aunque hay quien puede pensar, sí, pero esto se lo dijo a Israel. Sí, perdónenme, pero a los gentiles no se les ha entregado nada. O sea, si vamos a decir, ¿verdad?, hablar de qué es nuestro, bueno, Pablo en muchas oportunidades dijo que éramos así, ¿verdad?, desgajados del olivo silvestre, Romanos 11, y, ¿verdad?, injertados en el real olivo que es Israel. Por lo tanto, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, jamás se le dijo a un pueblo gentil, sino que se le dijo a la nación de Israel, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Solamente porque Dios amaba a Israel y nada más? No, de hecho Israel fue escogido, ¿verdad?, para que Israel fuese la luz a las naciones, que llevara ese conocimiento del Eterno a todas las naciones, ¿verdad? Por eso es que al ver acá, ¿verdad?, lo que Dios está hablando, ¿verdad?, acerca de qué es lo que los hijos de Israel, qué es lo que su pueblo va a comer y qué no va a comer, esto de Levíticos 11 no lo podríamos dejar en segundo plano, ¿verdad? Ya que si ustedes se recuerdan, ¿cómo entró el primer pecado al mundo? ¿Verdad? ¿Cómo entró el primer pecado al mundo? Pues simple y sencillamente por una regla muy similar a esta, donde el Señor les dijo, de todo, ¿verdad?, de todos los árboles ustedes pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese árbol ustedes no van a comer. ¿Y por qué vino el pecado al mundo? Porque el hombre desobedeció y comió de lo que Dios les había dicho que no comiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el pecado? Hay quienes que llevan esto y dicen, no, fue un pecado sexual. No. El pecado fue la desobediencia. Dios les estaba diciendo que no comieran, así no coman. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y acá por qué Dios está diciendo que no coman? Sí, la Biblia dice que lo que entra no contamina. Vea, vamos a tocar esos pasajes, por cierto, que lo tenemos en el Nuevo Testamento, para ver si eso nos da autoridad, nos da permiso para poder comer, ¿verdad? De lo que el Señor dijo acá que no se podía comer. Entonces, es importante, ¿verdad?, que esto que estamos leyendo ahorita en Levíticos no lo veamos como algo así, ¿verdad?, en segundo plano. No, estamos hablando de leyes que Dios, es decir, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, entregó a su pueblo Israel. Y ahora debería de ser así, ¿verdad? Todos aquellos que venimos a través del Mesías a ser pueblo del Eterno, pues obviamente también queremos la ley de Dios. Hemos estado hablando acerca de la ley de Dios, hemos estado hablando acerca de la Torá, hemos estado hablando acerca de que el Mesías viene y pone su ley en la mente y en el corazón nuestro, ¿verdad? Y no es una ley diferente, no es una Torá diferente, es la misma ley de Dios. Y estas leyes de alimentación en Levíticos 11 son mandamientos que están dentro de la ley de Dios, dentro de la Torá del Eterno. Miren, nosotros ya no nos pertenecemos. Las Escrituras dicen que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre.
ya usted no se pertenece, ya, es decir, ya usted no es suyo, ya tenemos dueño, nos han comprado. Fíjese bien, eso quiere decir que usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera hacer. Nuestro cuerpo así, la carne, esto que tenemos acá físicamente hablando, es templo, oiga bien, es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto que tenemos acá, estoy hablando de esto así, carne, huesos, ¿verdad? Esto nosotros tenemos que cuidarlo. Y ni siquiera, ¿verdad? Pues hay una parte aquí en Levíticos donde inclusive Dios prohíbe los tatuajes. ¿Por qué? Porque de verdaderamente nosotros tenemos que cuidarnos. Este cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a Dios, ¿verdad? Y por esta razón nosotros encontramos que Levíticos capítulo 11 nos habla acerca de leyes de alimentación. ¿Qué animales podemos comer? ¿Qué animales no podemos comer? Mire, Dios, o sea, si hablamos de quién conoce más, ¿quién lo conoce más a usted? ¿Dios o usted mismo? Mire, es Dios el que nos conoce más. Inclusive la misma palabra dice que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Ni siquiera nosotros sabemos cuántos cabellos tenemos. Por lo tanto, eso quiere decir que a Dios le interesamos mucho más que lo que usted y yo pensamos. A Elohim, al Eterno, al Todopoderoso, ¿verdad? A Él le importa, oiga bien, le importa así, cada parte de nosotros. Todo le importa a Él, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, hermano, ¿y usted cree que le importa a Dios lo que yo hablo? Por supuesto que le importa al Eterno lo que usted habla. ¿Cómo no le va a importar lo que usted habla? Tenemos una gran serie de textos en toda la Biblia donde nos dice que tenemos que cuidar nuestra lengua. Al Eterno le importa lo que usted habla. ¿Y será que al Eterno le importa lo que usted y yo escuchamos? Por supuesto que le importa lo que usted y yo escuchamos. A Él le importa lo que usted escucha, le importa porque usted ya no es, o sea, ya no nos pertenecemos, tenemos un dueño, ¿me entiende? Entonces a Él le importa lo que nosotros oímos, le importa lo que nosotros hablamos, le importa lo que nosotros miramos. Fíjense bien, a Él le importa lo que usted mira. No es que, yo puedo ver lo que yo quiera, ¿verdad? En las redes, puedo ver lo que yo... No, momento. Los ojos, ¿sabe? Que bíblicamente hablando, los ojos son la lámpara del cuerpo. Y son puertas, o sea, son portales, ¿verdad? Donde si nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Ahí se va a meter el enemigo, ¿verdad? Por los ojos, por lo que nosotros vemos. Tenemos que cuidar lo que vemos porque a Dios le importa lo que nosotros vemos. ¿Le importa a Dios para hacia dónde nos dirigimos? Por supuesto que le importa. A Dios le importa, ¿verdad?, hacia dónde nosotros vamos. Por eso es que la Escritura habla, preciosos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Le importa a Dios cómo nosotros nos vestimos? Por supuesto que le importa. Hay como 3 o 4 capítulos en el libro de Levíticos, ¿verdad?, solamente hablando de las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. O sea, inclusive no solamente les dijo Dios cómo iban a hacer, inclusive les dijo hasta de qué materiales iban a hacer, y que unas prendas iban a ser de lana y otras prendas iban a ser de lino, o sea, y los colores y todo se los dijo detallado. Por lo tanto, también a Dios le importa cómo nosotros vestimos. Entonces, si a Dios le importa lo que nosotros vemos, si a Dios le importa lo que nosotros hablamos, si a Dios le importa lo que nosotros hacemos con nuestras manos, si al Eterno le importa lo que nosotros vemos, si al Eterno le importa lo que nosotros pensamos, si al Eterno le importa cómo nos vestimos o hacia dónde vamos, ¿no cree que sería una locura pensar que a Dios, al Creador de los cielos, no le importa lo que usted come? Por supuesto que le importa, porque todo le importa al Eterno. Por eso el Eterno dejó leyes en su palabra, fíjense bien, dejó mandamientos en sus palabras para que usted y yo cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios no puede morar, no puede entrar a una persona que no se cuida, a una persona que no guarda los mandamientos del Eterno. Y este cuerpo que yo tengo acá, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. Y aunque algunos podremos decir, bueno, ¿y por qué será que Dios prohibió que se coma cerdo? ¿Por qué Dios prohibió todas estas cosas? Y quizás si empezamos, yo creo que quizás es por nuestra salud. Bueno, realmente si vamos a la salud, de verdad que hay mucha razón en ello. Hay mucha razón en ello. De verdad podemos sacar muchas deducciones, ¿verdad?, acerca de la carne de cerdo, acerca del conejo. La Biblia acá está diciendo que para que un animal se pueda comer, ese animal tiene que cumplir dos
dos reglas, oiga bien, dos reglas. ¿Cuáles son ellas? Que tenga pezuña hendida. Estamos hablando de animal terrestre. Es decir, que las patas, como nosotros le decimos, ¿verdad?, estén partidas en dos. Eso es pezuña hendida, lo que nos habla Levíticos 11. Y la otra característica que tiene que tener es de que tiene que rumiar. ¿Qué es rumiar? Bueno, estos animales tienen la característica de que tienen más de un estómago. Entonces, cuando comen, se lo llevan a un primer estómago y después ellos sacan eso que tienen y se quedan masticándolo más tiempo para poderlo pasar a un segundo estómago. Eso es rumiar, ¿verdad? Eso es rumiar. Entonces, si no cumplen estas dos cosas, Dios dice, será abominación para vosotros. Abominación, lo dice la Escritura, lo dice la ley de Dios, lo dice el Eterno. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, del libro que escribió fulano de tal, a mí y a usted. O sea, es decir, yo puedo digamos, que alguien me dice, fíjese que yo creo en el libro, pues está bien, ¿verdad? Yo respeto, pero no comparto, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro inspirado por Dios y es la palabra del Eterno, que no solamente podemos hablar de que llenó el corazón de nuestros padres, sino que es el único alimento que puede llenar nuestra alma, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Acá vemos cómo Dios en Levíticos capítulo 11, ¿verdad?, da mandamientos al pueblo, ¿verdad?, acerca de qué animales se pueden comer. Ahí, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, Levíticos 11, 19, por ejemplo, ahí Dios prohíbe el murciélago, prohíbe la garza, prohíbe el pelígano, prohíbe la gaviota, la lechuga, ahí están la lechuza, una serie de animales que Dios prohibió. Fíjense bien. Y por ejemplo, ¿verdad?, hoy en día pues sabemos inclusive cómo este virus, ¿verdad?, que está en todas las naciones, ¿verdad?, cómo comenzó allá en China, ¿verdad?, donde la gente se come todos estos animales. Ahí han subido cómo se comen a los perros, se comen los murciélagos, se comen las serpientes, se comen todos esos animales que Dios prohibió en su palabra. Vean el gran lío en el que está ahorita, o sea, el gran lío mundial. O sea, ¿todo por qué? O sea, de verdad, o sea, es un problema. Estas son ¿cómo decir? Enfermedades que les daban a esos animales, y ahora pues estamos hablando que el ser humano tiene eso, ¿verdad? Aunque hay muchos dicen de que fue creado en laboratorio, de verdad que hay una sola ensalada de todo, pero lo que nosotros tenemos que entender, fíjese bien, como hijos de Dios, como personas que la palabra del Eterno no es simplemente un papel, sino que, es decir, le damos vida a través del Espíritu. Para nosotros estas palabras de Levíticos no podemos nosotros de dejarlas pasar por alto. Vea, estamos hablando de que Dios está prohibiendo, fíjense bien, en este caso el cerdo es un animal prohibido. Dios no lo diseñó, el cerdo no es un alimento. El Eterno diseñó a los animales que se pueden comer, esos son alimentos. Y los animales que no se pueden comer, esos no son alimentos. No son alimentos. Dios no los diseñó para alimentarnos, sino que tienen otras funciones. ¿Y esto para qué? ¿Para qué Dios quería decir? ¿Por qué da este tipo de leyes? ¿Sabe para qué? En el verso 44 del capítulo 11, la palabra del Eterno nos dice: porque yo soy el Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, oiga bien, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Si nos vamos adelante, el verso 47 dice: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Es decir, desde un principio, vea, el Señor está dándole a conocer a su pueblo sus mandamientos, su carácter. ¿Para qué? ¿Por qué está dando estos mandamientos? Porque Dios ama a su pueblo, por eso. Y quiere que le vaya bien en la vida. Y todo eso es parte de la ley de Dios, la Torá del Eterno. ¿Por qué la entregó? Bueno, porque nos ama así, nos ama con amor eterno. Y nos dio mandamientos y leyes buenas. Oiga, dice la palabra ya en Romanos capítulo 7, verso 12, ¿verdad? De manera que la ley, la Torá, la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por esta razón estamos estudiando las leyes de alimentación, y para los hermanos que se van conectando,
estamos estudiando Levíticos capítulo 11. Ahí hemos comenzado a ver, ¿verdad?, cómo Dios permite, ¿verdad?, ciertos animales y otros animales, ¿verdad?, no los permite. Shalom, hermana Maribel, bienvenida. Y a todos los hermanos igual. Levíticos 11. Hemos leído, ¿verdad?, de que se pueden comer los animales de la tierra solamente aquellos que tienen pezuña hendida y que rumian, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, dijimos el conejo, la liebre, el camello, el caballo, ¿verdad?, porque también el camello, la gente se lo come allá en Oriente, el caballo, ¿verdad?, todos esos animales, el cerdo, son animales que Dios prohibió, que el Eterno no los dejó como alimentos para el ser humano. Sin embargo, pues hay otros animales como la vaca, el buey, ¿verdad?, la cabra, vamos a hablar de el venado. Hay una serie de animales que sí se pueden comer, y del mar, oiga bien, del mar y de los ríos, ¿verdad?, también podemos encontrar un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Dice que de todo lo que hay en los ríos y en el mar, si aquello cumple con dos características, se puede comer. ¿Cuál es? Hemos leído, tiene que tener aleta y tiene que tener escama. Si no tiene aleta y si no tiene escama, no se puede comer. Quiere decir que queda camarones prohibido para el pueblo de Dios. Jaibas, cangrejos, animales, peces, tiburón, ¿verdad? Y todos los peces del mar que no tienen escamas, Dios dice, absténganse de comérselos. Todos esos, fíjense que hay una gran cantidad de animales, ya entrando en otra etapa de pensando por qué, ¿verdad?, por qué Dios los prohibió. Fíjense que todos esos animales son los animales que limpian los océanos. Los cangrejos, la jaiba, los camarones, un montón de animales que posiblemente usted esté diciendo, ¿verdad?, ¿cómo decir? Pues sí, ¿verdad?, son ricos, sí, pero es prohibido. Dios no lo dejó para que lo podamos comer. Dios, por eso es que estamos leyendo acá, ¿verdad?, de que hay animales que Dios los creó para el consumo humano, y hay animales que Dios no los dejó para el consumo humano. Estamos ahorita en el libro de Levíticos, capítulo 11, ¿verdad? Ahorita estamos transmitiendo, así que pues los hermanos que aún no se conectan, ¿verdad?, me están preguntando si tenemos estudio. Pues aquí estamos. Puede entrar a la página, hermana Marta. Vamos a ver. Vamos a seguir adelante acá. Hay una cosa interesante con todo esto. ¿Y qué es lo interesante? Vamos a ver. Lo interesante es de que antes de que Dios, fíjense bien, antes de que Dios entregara aún los mandamientos, lo que estamos leyendo acá en Levíticos 11, ya estas cosas, es decir, ya se conocían antes. Y prueba de ello, vamos a ver aquí algo ahorita. Prueba de ello, vamos a ver aquí ahorita. Vamos a irnos al libro de Génesis. Vamos a ver acá. Sí, Génesis capítulo 7, verso 2. Génesis capítulo 7, verso 2. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: de todo animal limpio te tomarás 7 pares, o sea, 7 parejas, macho y hembra, vean bien, más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, estas leyes, ¿verdad?, que aparecen en Levíticos 11, donde Dios dice qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer, ¿verdad? Podemos encontrar de que cuando Noé, ¿verdad?, hizo el arca, la palabra del Eterno nos dice de que Dios le dijo a Noé: vas a tomar, oiga bien, vas a tomar de los animales impuros una pareja nada más.
el macho y la hembra, y vas a tomar de los animales limpios 7 parejas. Eso es lo que dice Génesis 7:2. O sea, estamos hablando del mundo, digamos, en el tiempo que Dios envía el diluvio, y Noé ya sabía, Noé ya sabía que habían animales inmundos. De hecho, por eso les digo de que Dios le dijo a Noé, vas a tomarte animales inmundos y vas a tomar animales limpios. ¿Cómo sabía Noé que habían, y cuáles iban a ser los limpios y cuáles iban a ser los inmundos? Bueno, ya Dios se lo había dado. Ya Dios se le había dicho de una manera oral a Noé. Por esta razón, ¿verdad? Podemos ver de que estas leyes de alimentación no es que vinieron, cuando vino, ¿verdad? Moisés, y Moisés se lo dio a Israel, ya se conocían antiguamente. Porque Dios, desde el momento en que diseñó los animales, habían animales que Dios creó para alimento y habían animales que Dios creó para no alimento. Tienen otras funciones esos animales, porque todo lo que Dios creó es bueno, pero no bueno para comérselo, ¿verdad? No es bueno para comérselo. Yo quiero que si el Eterno nos permite, pues llegar a avanzar, ¿verdad? Dentro de lo que son el texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entender la verdad del Eterno. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 66, por favor. Isaías, capítulo 66 y el verso 17. Isaías, capítulo 66 y verso 17. Leamos o lean conmigo. Fíjense que aquí estamos hablando de Isaías. Estamos hablando ya varios miles de años después, ¿verdad? De lo que vemos en Levíticos y lo que vemos que pasó allá con Noé. Dice Isaías 66, 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Eterno. Oiga, estamos en Isaías, dice que aquellos que comen carne de cerdo y abominación, ahí están todos los animales que Dios prohibió, y adicionalmente ratón, juntamente serán cortados. Eso es lo que dice la palabra, cortados. Ahora, esto es porque alguien pueda pensar, mire, no, hermano, si el Señor dijo que lo que entra no contamina, ya vamos a ir por ahí a ver si eso es así o cómo es qué es lo que pasa, ¿verdad? Usualmente cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a ver esto, como el Señor lo mira en su palabra, aquellos que estamos acostumbrados a comer de todo tipo de estas cosas, sentimos duro, ¿verdad? Pero aquí, pues, aquí realmente, ¿verdad?, se va a ver si nosotros verdaderamente amamos a Dios o no, ¿verdad? Porque los apóstoles le dijeron al Mesías, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, así, ¿verdad? Aquí de verdad que se necesita verdaderamente practicar lo que nosotros decimos, ¿verdad? Porque miren, si verdaderamente el hecho de guardar los mandamientos es una bendición, como hijos que somos, les digo, nosotros, nuestro Padre se merece obediencia. Póngase a pensar cuántas cosas el Señor le ha dado, de cuántas veces Dios lo ha librado, de cuántas veces Dios lo ha librado de esto y lo otro. Póngase a pensar de verdad, cuántos favores le ha hecho el Señor, cuántas cosas, cuántas veces, imagínense, hasta este momento lo mantiene con vida, nos provee todo lo que necesitamos. Lo menos que el Eterno se merece es que seamos obedientes a su palabra. Eso es lo menos, ¿verdad? Eso es lo menos. Por esta razón, el Mesías, nuestro amado Mesías, en el libro de Juan 14:15, él decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, sí, pero es que está difícil. Depende del amor. Si tenemos amor para con Dios y amor por nuestro Mesías, lo difícil se hace fácil. De verdad que él lo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, venga, haga lo que quiera. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que negarse. Pero es que mire que son ricos. Sí, ¿sabe qué? Lo bueno es lo malo es bueno a la carne. Así, las cosas malas, las cosas que son malas,
de verdad, o sea, malas para uno, la carne no hace diferencia y le gusta lo malo, pero después trae consecuencias. Por esta razón estamos estudiando este tema, ¿verdad? Y el objetivo es que conozcamos su palabra. Mire, pero yo he comido siempre, pues sí, está bien, pero ¿sabe lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios demanda a todos los hombres? Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. ¿Y sabe qué? Si esto usted no sabía que había que hacerlo, pues Él va a pasar por alto el tiempo de nuestra ignorancia. ¿Qué es lo que Dios pide? Que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de hacer lo que a Él le desagrada y comencemos a hacer lo que a Él le agrada. Eso es lo que el Señor nos pide. Vamos a irnos adelante a otro pasaje y vamos a entrar al libro de Mateo capítulo 15, versos 11 al 20. Vamos a ver. Mateo capítulo 15, versos 11 al 20. Dice así: oiga, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces llegándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mas dejaos, guías son de ciegos, ciegos de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, dice, respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta parábola. Y Yeshua dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Vean ustedes, no entendéis. Si ustedes ven, el Mesías siempre habló en parábolas, ¿verdad? Siempre habló en parábolas. Y usualmente las parábolas son tan mal entendidas en la Biblia. La parábola no es algo que ¿cómo decir? No es como una fábula, pues, las fábulas de Esopo, qué bonita. No, es algo más. Y por medio de las parábolas, como estudiamos en otro estudio, ¿verdad? Que el Mesías, lo dice Mateo 13:35, dice que el Mesías hablaba en parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba, para que se cumpla lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Asaf en el Salmo 78. ¿Qué dijo el profeta Asaf en el Salmo 78? Escucha, pueblo mío, mi ley, mi Torá. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en parábolas, y hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. De acuerdo a Mateo 13:35, dice que el Mesías cumple lo que está hablando Asaf en el Salmo 78. ¿Cuál es el objetivo de las parábolas? Escucha, pueblo mío, mi ley. Escuchen, escucha mi Torá. Escuchen, presten oído a mi palabra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que en el tiempo postrero, cuando yo envíe las plagas, ustedes puedan ser apartados y no sean partícipes de las plagas. Por eso el llamado es: salid de en medio de ella, pueblo mío. Ese es el llamado del Eterno para los últimos tiempos. Y esta parábola, pues viene él y les dice: también ustedes son sin entendimiento, y les dice: no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina o a la necesaria, más lo que sale de la boca del mismo corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos y falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por no lavar. Bueno, una de las cosas que hay que entender es el contexto de todo esto. Y el contexto de Mateo, donde estamos ahorita estudiando, el contexto de Mateo 15, del 11 en adelante, ¿cuál es? Bueno, nuestro Mesías, para comenzar, no se está hablando de animales limpios o animales inmundos. No se está hablando de ello. ¿De qué se está hablando? Bueno, el pueblo judío ha mantenido una tradición, es una tradición muy linda. Les digo, de verdad, lo que pasa, ¿verdad? A esta tradición hasta el día de hoy se le llama Netilá Yadayim, que es el lavado de manos, ¿verdad? Y es algo que cuando se hace con amor, cuando se hace con conciencia, ¿verdad? Aquello nos recuerda el Salmo 24, donde dice: Eterno, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Verdad? Y dice el limpio de manos. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién estará, dice, en lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Está hablando el limpio de manos.
Entonces, Netilat Yadayim es una costumbre, ¿verdad? Que es una costumbre pedagógica, que a través de un acto de lavarse las manos, uno tiene que recordarse de que pues nuestras manos han sido diseñadas no para hacer daño, no para derramar sangre, sino unas manos limpias, manos que para ayudar al prójimo, manos para bendecir a los demás, ¿verdad? Pero en este caso, los fariseos en este tiempo habían de verdad ellos hacían esa práctica, pero ya el objetivo principal lo habían olvidado. Y por esta razón lo que hizo nuestro Mesías lo hizo adrede. El Mesías hizo adrede que los discípulos no hicieran esto de lavarse las manos. ¿Para qué? Para llamar la atención de ellos. Y justamente ellos llegaron, porque siempre andaban buscando de qué manera hacerle caer, ¿verdad? Pero lo que las Escrituras nos dicen acá es de que nuestro Mesías, está hablando de eso, no está hablando de animales, no está hablando de qué comer y qué no comer, no está hablando, no podemos generalizarlo. ¿Por qué no podemos generalizarlo? ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestro Mesías dijo, lo que entra no contamina, no, depende de lo que estamos hablando. Si vamos a generalizar de lo que entra no contamina, ¿verdad? Y está hablando de que podemos comer de todo, ¿verdad? Pues aquí está, mire, aquí está este botecito de veneno, tómeselo. No, si de todos modos no hay problema. Acuérdense que lo que entra no contamina, ¿verdad? O cómase, aquí está este pedazo de perro, ¿verdad? Aquí está perro enlatado, ¿verdad? Con tomate y cebolla, cómaselo, todo no pasa nada. Aquí están unas ratas que están bien limpias, ¿verdad? No se preocupe, son de granja, cómaselas. No hay problema, aquí están estas otras cucas también, ¿verdad? Cucarachas y todo, ahí están purificadas, cómaselas, ahí están en alguaiste. Cómaselas, no hay problema, lo que entra no pasa nada. No está hablando, no está generalizando. Nuestro Mesías dijo, lo que sale contamina. Pero en este caso, si yo estoy hablando palabra del Eterno, está saliendo, los estoy contaminando. Cuando alguien habla palabra del Eterno, no contamina. Entonces, el Mesías no estaba hablando ni que todo lo que entra, ni que todo lo que sale. Estaba hablando específicamente porque habían habían perdido el sentido de la tradición. Habían perdido el por qué hacían Netilat Yadayim en el lavado de manos. Y él lo que quería es que volvieran al mandamiento. De verdad, eso lo dijo en varias oportunidades. En varias oportunidades habían dejado el mandamiento de honrar a los padres, ¿verdad? De darles, ayudarles económicamente a los padres, ¿verdad? Y decirles, no, es que esto es para el templo, por eso no te puedo ayudar, Padre mío. Y el Mesías dijo también eso. Habían dejado de verdad el objetivo del mandamiento. Ahora, esto, fíjense bien, que estamos viendo acá, nos lleva a otra situación. Acuérdense que la Biblia se explica ella sola, ¿verdad? Y tenemos otra cosa, ¿verdad? Otro texto en otro lugar de la Biblia, y lo tenemos en el libro de Hechos capítulo 10, ¿verdad? Alguien dice, no hermano, pero hoy podemos comer de todo. ¿Por qué? Porque mire, usted no entiende que lo que Dios le dijo a Pedro, dio una visión donde había de todo tipo de animales inmundos, y Pedro oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y le dijo 3 veces, eso es para que nosotros comamos de todo, ya estamos bajo la gracia, ya hoy podemos comer de todo. Eso no es así, hermano, perdón, eso no es así. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 9, para que sea la palabra la que nos hable. De verdad, es ella la que quiere penetrar dentro de nuestros corazones, ¿verdad? El Eterno todo el tiempo dice, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, extendido todo el tiempo mis manos hacia vosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, pues, muchas veces puede ser porque no le conocíamos, ¿verdad? Pero vino un momento en el cual el Eterno comienza a revelar a su Hijo en nosotros, y nos comienza a revelar su palabra, y comenzamos a entender. Qué bueno es cuando el Eterno, ¿cuántas veces quizás usted le pidió al Eterno, Padre, por favor, dame entendimiento, dame sabiduría, quiero entender tu palabra, ¿verdad? Y cuando viene la palabra del Eterno, ¿verdad? No vayamos a decir, no, eso no es lo que yo quería oír. No, es que no se trata de lo que nosotros queramos oír. No se trata de endulzar los oídos. Además, tenemos que amar al Eterno. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga esta palabra, nosotros no la oigamos pesadamente. ¿Por qué? Porque dijo el Mesías, este pueblo oye pesadamente. ¿Cómo? ¿Qué es cuando alguien oye una cosa pesadamente? Cuando oye algo que no quiere hacer. Entonces se siente pesado.
Pero ¿qué pasa cuando uno ama al Eterno y uno comienza a escuchar los mandamientos del Eterno? ¿Cómo oye los mandamientos? Ya no los oye pesados. ¿Cómo? Hay un dicho que dice, esa es música para mis oídos. Pues justamente así comenzamos a oír los mandamientos, como algo agradable. Y los comenzamos a hacer. Y no los hacemos para ser vistos por los hombres. Los hacemos en primer lugar porque amamos a Dios. Eso es todo. Amamos al Eterno, lo amamos con todo el corazón, amamos a Yeshua, nuestro Mesías, y queremos serle fieles. Queremos tratar de guardar su palabra. ¿Por qué? Porque Él está poniendo su Torah, su ley en su mente y en nuestro corazón. Y una de las cosas, ¿verdad?, de las reacciones de cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas es que uno tiene anhelo por obedecer. Y cuando uno está obedeciendo un mandamiento, el mandamiento no es duro, al contrario, el mandamiento es un deleite. Nos deleitamos viviendo su palabra, cumplimos un mandamiento, cumplimos otro mandamiento, y realmente yo llego a un momento en el cual yo no puedo vivir sin sus mandamientos. Y si me dicen, mire, fíjese que ahora puede comer de todo. No, yo no quiero, yo quiero seguir guardando sus leyes. Yo quiero hacerlo agradable delante del Eterno. Y aquello, fíjense bien, que en un momento dado, cuando uno tiene un corazón durito, se siente pesado. Cuando uno comienza a amar a Dios, cuando uno comienza, y Él comienza a obrar por medio de su Espíritu en uno, para uno, el hecho de vivir de acuerdo a su palabra, guardar los mandamientos, es una delicia. Es algo que no se puede, es algo que no se puede explicar, ¿verdad? Y eso da una llenura interior por medio del Espíritu que no se puede comprar con dinero. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es justamente lo que el Señor quiere hacer. Vamos a irnos a Hechos capítulo 10, verso 9, por favor. Hechos capítulo 10, verso 9, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Dice que era cerca de la hora sexta. Oiga, estamos hablando que era cerca de las 12 del mediodía. La hora sexta acá son las 12, comenzando desde las 6 de la mañana. Verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Oiga bien, levántate, Pedro, mata y come. Al leer hasta acá, aparentemente vemos que el Eterno está diciéndole que ya puede comer de todo, en apariencia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de alimentación venimos y si no nos vamos al texto que leímos en Mateo, nos venimos a Hechos 10 para justificar que se puede comer de todo. Vamos a ver si es cierto. Luego dice, vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender con esto es que era una visión. Y una visión no es algo real. La visión no se come, para comenzar. Y la otra cosa es que notemos, oiga bien, después de que la voz le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. 3 veces. Ahora, bueno, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué respondió Pedro? Vamos en el 14. Dice así: entonces Pedro dijo, 14, estamos en el Hechos 10, 14. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense bien, con este pasaje de la Biblia tenemos que entender, terminar de entender el otro pasaje que leímos en Mateo. ¿Por qué? Porque si Pedro le dijo al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, y Pedro no estaba mintiendo, eso quiere decir que cuando el Mesías estaba allá, ¿verdad?, y estaban los discípulos, y él dijo que no lo que entra contamina, no estaba hablando de animales, sino la respuesta de Pedro acá hubiese sido: no, hombre, si ya el Señor me dijo que lo que entra no contamina, venga para adentro. No, digo no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías no le enseñó a violar la ley de Dios, le enseñó a guardarla. Porque eso es lo que nuestro Mesías traía, y es lo que el Eterno quiere hacer en esta hora: poner sus leyes en nuestra mente y escribirle en nuestro corazón para que aprendamos a amar a Dios.
para que lo amemos. No podemos decir yo amo o decir cantar, vea, Señor yo te amo, Señor yo te amo a ti. Y está bien, hay que decirlo, porque tú me has salvado, está bien. Pero no solamente es te amo, vea, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, dice el Señor, dice el Eterno. Tenemos que demostrarle de verdad a través de su palabra y tenemos que pedirle a Él para que nos ayude a trazar la palabra correctamente. Porque si no, como pasa hoy en día, se está predicando un evangelio diferente. Eso es lo que dijo Pablo. No hay 2 evangelios, ni 3, solo hay uno. Ya estudiamos, hay un tema que tenemos ahí, que lo invito a ver, lo que se llama el evangelio del reino. Solo hay un evangelio, hay una verdad. Y si estamos haciendo las cosas mal, estamos en otro evangelio y no estamos en bendición, al contrario, hay una maldición. Eso es lo que dice Pablo. Si alguno, ¿verdad?, os enseñara un evangelio diferente, sea anatema, algo que no está trazado correctamente, ¿verdad? Y muy fácilmente podemos malentender la escritura, como nos dijo Pedro, ¿verdad? Al ser indoctos, al no ser conocedores, ¿verdad? Y no pedirle al Eterno de todo corazón que nos instruya. Vea, una persona que diga que el Mesías, al decir allá que lo que entra no contamina, ¿verdad? Y que da la letrina, y que con esos pasajes se puede comer cerdo, usted y yo estamos, porque el Mesías no solamente, digamos, si él comió cerdo, no solamente decía lo que entra no contamina, tuvo que haber comido cerdo, pero ¿sabe qué? Si el Mesías comió cerdo, si el Mesías comió alguno de los animales que prohíbe Levítico, el Mesías fue un pecador, porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios, eso es pecado. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que nuestro Mesías, Yeshua, jamás pecó. No hubo pecado en su boca, ni en su ser, ni en su nada. O sea, eso quiere decir que guardó la ley, guardó la Torá perfectamente. Eso quiere decir que jamás comió ningún animal inmundo. Y en este caso tenemos a Pedro, donde está respondiendo a la voz que le dice Pedro, mata y come. Le dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Ahora, este pasaje o este capítulo de Hechos, 10, venimos nosotros en este tiempo y decimos, no, ya ve, como le digo 3 veces, Pedro mata y come, ¿verdad? O sea, que ya Dios vino a limpiar, ¿verdad? Ya podemos comer de todos los animales, no nos equivoquemos. Oiga, o sea, esto suena ilógico. Pensemos, el Eterno nos ha dado un cerebro y si tenemos falta de sabiduría, pidámosela a Él, porque Él nos da a todos aquellos que queremos de verdad agradarle. Si nosotros vemos estas palabras de Pedro, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros no saquemos los textos de su contexto. Por eso es importante leer todo el capítulo de Hechos 10, porque, o sea, póngase a pensar en esto. Vino el Eterno y dijo, pobrecitos mis hijos, no pueden comer cerdo, no pueden comer ratones, no pueden comer lagartijas, no pueden comer perro, ¿verdad? No pueden comer, ¿qué otra cosa? Garrobos, no pueden comer iguanas, no pueden comer cangrejos, no pueden comer camarones. Yo sé, voy a enviar a mi hijo amado a morir para que ahora mis hijos puedan comer de todo. No tiene sentido eso. Por esta razón dice la Escritura que en el verso 15, vamos a leer, estamos leyendo Hechos 10 y vamos al verso 15, dice, vamos a ver, dice, volvió la voz a él la segunda vez, ¿verdad? Tal como dice nuestra hermana Damaris, ¿verdad? Algunas veces ella se confundió y realmente que con estos pasajes que estamos viendo del Nuevo Testamento, de verdad que cualquiera se confunde. Por esto es de que pues el Eterno en su misericordia está trayéndonos esta verdad para los últimos tiempos, ¿verdad? Para que nosotros nos encarrilemos. Y si hemos hecho las cosas mal, pues a partir de ahora ya no las vamos a hacer. Ay, pero fíjese que eso cuesta. Sí, es posible. Es posible que al principio cuesta, pero vale la pena. No sirve, de verdad, si venimos a este mundo, miren, de verdad que venimos a este mundo para alabar el nombre del Señor, para adorarle. Si usted lee Eclesiastés capítulo 12, el último pasaje, el verso 13 si no me equivoco, ¿sabe qué dice ahí?
Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este. ¿Y cuál es? Teme a Dios, teme al Eterno. Este es el principio de la sabiduría. Teme al Eterno y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso, dice Eclesiastés, decía Salomón, es el todo del hombre. La obediencia, ese es el todo. O sea, de verdad, agradar al Eterno, vivir de acuerdo a su Torah, vivir de acuerdo a la ley de Cristo, a la ley del Mesías, la Torah del Mesías, es una bendición. Por esta razón, ¿verdad? Vamos a ver acá qué es lo que pasa después en el verso 15 en adelante. Dice, volvió la voz, estamos en Hechos 10, volvió la voz a él la segunda vez, y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Elohim, la palabra Elohim es Dios en hebreo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, vean, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Pedro estaba ido, ¿qué me habrá querido decir el Señor? ¿Verdad? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Verdad? Porque, Pedro no entendió, pues sí, yo ya puedo comer garrobo, ¿verdad? Ya sí. No, Pedro no estaba pensando eso. Pedro estaba perplejo y estaba pensando, ¿qué Dios me querrá decir? ¿Qué Dios me querrá decir? Y bueno, si nos vamos adelante, vamos a irnos al verso 28. En el 28, Hechos 10, 28, allí Pedro entiende la visión. Vean lo que dice el 10, 28 de Hechos, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. Pues Pedro llegó a entender cuál era la visión. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos tiempos? Judíos no se llevaban con los gentiles, ¿verdad? Por lo que el pueblo dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión de los animales inmundos que había visto, esos animales inmundos éramos todos aquellos que no teníamos parte ni arte, es decir, estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos hablando de las naciones gentiles, que por medio del Mesías ahora tenemos acceso. Eso es lo que está diciendo Hechos capítulo 10. Jamás se está refiriendo a que ahora podemos comer de todo tipo de animales. Jamás, nunca. Por esto es que Dios en Levíticos 11, donde comenzamos, encontramos que hay leyes. Leyes, ¿para qué? Para su pueblo. ¿Y para qué son esas leyes? Para que seamos un pueblo separado, para que seamos un pueblo separado y apartado para Dios, un pueblo santo. Para eso, un pueblo que no hace lo que hace todo el mundo, sino un pueblo diferente. Como dice allá Esther 3:8, cuando habla del pueblo judío, me gusta ese pasaje, donde dice, hay un pueblo, le dice a Amán, ¿verdad? Amán, hay un pueblo esparcido, que sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Pues ese pueblo es el pueblo de Israel. Y a esa nación hemos sido llamados nosotros a ser parte de esa nación, de la nación de los pactos, la nación de Israel. Por esa razón tenía Pablo en Efesios 2, cuando le dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías y estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Yeshua, nuestro Mesías, ahora ya no sois advenedizos, ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, parte de la nación de Israel, del pueblo de los pactos y de las promesas, ¿verdad? Hablo ahorita porque aún todavía no he dado el tema de las 2 casas de Israel, que si el Eterno permite, en temas posteriores, el futuro y nos da la vida, voy a exponer acá. Así que esta visión que encontramos en Hechos capítulo 10 en ninguna manera es permiso para que usted vaya y coma lo que Dios ha dicho que no coma. El Eterno no tiene 2 palabras. El Eterno, si dijo que algo es no limpio, pues obviamente no es limpio. Si no se puede comer, no se puede comer. Es parte de las leyes de alimentación, como comenzamos al principio. ¿Por qué? Porque simplemente a Dios le importa todo de mi vida, todo.
¿verdad? Por eso dijimos, le importa a Él lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, a dónde nos dirigimos, lo que hacemos con nuestras manos, lo que pensamos, todo le importa. Cómo vestimos inclusive, cómo no le va a importar lo que nosotros comemos. Y al Eterno nos va a decir, a mí me da igual lo que como mis hijos. No le da igual. No le da igual. Así como a usted, ¿verdad? Como padre, tampoco le da igual lo que su hijo haga. Le importa todo. Le importa todo de su hijo. Por esa razón, ¿verdad? Necesitamos nosotros conocer esto y dárselas a conocer a nuestros hijos, para que conozcan los mandamientos del Eterno. Es lo que dice el Salmo 78 al seguir leyendo. ¿Verdad? Y dice, y esto no se lo incluirás a tu hijo, para que lo sepa la generación venidera, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que teman a Dios y guarden sus mandamientos. Eso es todo. Vamos a irnos a otra parte en el Nuevo Testamento siempre, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 4. Carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el verso 4. Vamos a leerlo mejor desde el 1. 4:1 en adelante. Dice así. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oigan, y doctrinas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que el Eterno creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Seguimos. 5. Porque por la palabra de Dios, del Eterno, y por la oración es santificado. Ok. Si nosotros leemos estos pasajes, así como lo hemos leído, no, hombre, si aquí está diciendo Pablo de que es más, ¿verdad? En los postreros tiempos, ¿verdad? Le voy a decir cómo se interpreta. ¿Verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Este hermano que está ahorita enseñando acá está diciendo que nosotros tenemos que abstenernos de los alimentos que Dios creó al principio. No, este hermano es un apóstata. Ahí vaya, 1 Timoteo 4:1, ahí dice que en los postreros tiempos, y estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y vendrán hombres apostatadores de la fe, engañadores, anunciando doctrinas de demonio, y van a mandar a prohibirse casarse, y también van a mandar a que se abstengan de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participásemos nosotros, todos los que hemos conocido la verdad. Y luego, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, solamente hay que darle gracias a Dios. Y hay que orar, ¿verdad? Y cualquier cosa se purifica. Esa es la enseñanza normal. Pero le diré algo, amado hermano y amigo. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Para comenzar, estaría hablando en contra de la ley de Dios, de la Torá. Para comenzar, vamos a explicar así el capítulo, qué es lo que dice verdaderamente. Acordémonos de algo, ¿verdad? Y esto es algo que siempre que estemos estudiando, acuérdese. La Biblia de Pablo es el Antiguo Testamento, el Tanakh. Esa es su Biblia. Pablo no puede hablar en contra de su Biblia. Ya dijo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y para enseñar. Cuando vamos a Levítico, de acuerdo a Pablo, Levíticos 11, ¿qué está haciendo? Es la escritura que él amaba y nos está enseñando. Pero acá dice así, vamos a releer y a explicar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Oiga, doctrina de demonios. Ahora, no está hablando acá, o sea, cuando hablamos de las leyes de alimentación, que el Eterno prohíbe ciertos animales, ¿a dónde está escrito eso?
Está escrito en Levíticos 11. ¿Y qué es Levíticos 11? Oiga, ¿qué es Levíticos 11? Palabra de Dios. Es la palabra del Eterno que viene al encuentro de nuestras vidas para conducirnos por el camino del bien y la vida. Estaba dentro de la Biblia que Pablo tanto amaba las Sagradas Escrituras. Como Pablo, que en su tiempo el Antiguo Testamento era su Biblia, va a estar refiriéndose a Levíticos 11 y diciendo que esas son doctrinas de demonios cuando es el mismo Dios el que le ha dado a su pueblo sus mandamientos. Sigamos. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí ya vamos entendiendo un poco. Ustedes saben que hay una religión que prohíbe que los líderes se casen. Y no solamente eso, sino que dice que mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó. Aquí está hablando de doctrinas paganas que existían en aquellos tiempos y también las hay en estos tiempos. En estos tiempos, por ejemplo, hay días, hemos estado, ¿verdad?, en un tiempo donde hay unos viernes donde se les prohibía algo a la gente, que no tenían que comer carne, por ejemplo, carne de res, carne de lo que sea, prohibido. Y hay, ¿cómo decir?, religiones que prohíben ciertas cosas. Por ejemplo, en la India, ustedes saben, las vacas son sagradas. Tienen un montón de dioses y es prohibido comérselo, cuando esos Dios lo ha permitido que se lo coman. Así como hoy podemos encontrar doctrinas de demonios, gente que prohíbe lo que Dios permite que se coma, ¿verdad? Así también en aquel tiempo el paganismo también prohibía, ¿verdad?, lo que Dios ya había permitido que se comiera. Y otra cosa acá, dice que mandarán a abstenerse de los alimentos que el Eterno creó. Cuando el Eterno hizo los animales, hizo animales para alimento e hizo otros animales que no son para el alimento humano. Entonces aquí está hablando de que estos van a prohibir lo que Dios diseñó para la alimentación del ser humano. Eso. No decirles, mira hermano, no comas cerdo, ¿verdad? Te está teniendo de lo que Dios creó como alimento. No, el cerdo jamás Dios lo diseñó como alimento para el ser humano. No lo diseñó como alimento, tiene otras funciones. Estamos hablando, acá Pablo está hablando de doctrinas de demonios del paganismo que prohibía que comieran ciertos alimentos en ciertas épocas, qué sé yo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a su propia Biblia o decir que es doctrina de demonios la palabra de Dios. Por eso dice, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la verdad? Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, es decir, tu Torah, la verdad. De hecho, el libro de Malaquías, capítulo 4, comienza diciendo que viene el día ardiente como un horno, ¿verdad? Y todos aquellos malvados dicen que serán quemados como la estopa. Y más adelante dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, en la cual encargué mandamientos y leyes para todo Israel. En otras palabras, para que no llegue a ese lugar de tormento que habla Malaquías 4, ¿verdad?, donde todos van a ser echados al fuego, acuérdense de la ley de Moisés, de la Torá del Mesías, que el Mesías trajo, la ley de Dios. ¿Para qué? Para que no lleguen a ese lugar. Lo mismo que le dijo también cuando hablamos de la parábola del rico y Lázaro, lo mismísimo. ¿Qué dijo aquel hombre? Mira, tengo 5 hermanos, vayan y díganles, ¿verdad?, que existe este lugar. ¿Y qué es lo que le dijo nuestro padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés, ¿quién es? Es la ley de Dios. Óiganlos, ¿para qué? Para que no vengan a ese lugar. Porque en ese lugar, ¿sabe quién va a estar? Van a estar los malvados, van a estar los desobedientes. ¿Y desobedientes a qué? Desobedientes a su palabra. Por esto es que nosotros necesitamos comprender y entender y trazar bien la Biblia. Por eso es que dice, y los que han conocido la verdad. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, fíjense bien, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando dice que todo lo que el Eterno creó es bueno, está hablando de todo lo que Dios creó es bueno.
todo, de los animales incluso que no se pueden comer, sí es cierto, es bueno, pero en este caso, porque les digo, igual el Eterno creó los árboles, todo, y no vamos a, pues comámonos los árboles también, no, hay cosas que son alimento y cosas que no son alimento. En este caso el apóstol Pablo está hablando de lo que el Eterno creó para alimento. Y no podemos decir, ¿verdad?, solamente porque una religión no come carne o no hacen esto o no se comen los animales que el Eterno sí ha dejado para el consumo humano, y nosotros vamos a decir, no, yo no como eso porque ciertas personas dicen que no hay que comerlo. Eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Y luego, ¿verdad?, decir esa expresión, que todo lo que el Eterno creó, que todos los animales, o sea, aquí tenemos, si alguien viene y toma esto a favor y decir de que todos los animales que el Eterno creó son buenos y que nada, oiga, nada es de desecharse, pues entonces cómase los perros, cómase los murciélagos, cómase las cucarachas, cómase las hormigas, cómase los zompopos, cómase las lombrices, ¿verdad? Y todos los animales, todo lo que se mueve, lo que se arrastra, las serpientes, cómase todo. Todo o nada, porque usted está diciendo, está creyendo acá, vea, el que cree que todo y nada, todo y nada se desecha, entonces cómase todo. Pero no, ¿verdad? No, el perro, no, que son, no. Dios en su palabra, el Eterno en su palabra, ahí está lo que Él ha destinado, ¿verdad?, como alimentación para los seres humanos, para nosotros. Vamos a seguir. Dice el verso 5, estamos leyendo 1 Timoteo 4, y el verso 5 dice así: porque por la palabra del Eterno y por la oración es santificado el alimento. Bueno, ¿qué es lo que es santificado? Bueno, aquí cuando dice por la palabra del Eterno y por la oración es santificado, aquí hay dos filtros. Es decir, una persona que se va a comer algo, lo primero que tiene que hacer es ir a ver si la palabra del Eterno lo aprueba. Y si la palabra del Eterno le dice sí se puede comer, eso es lo que dice por la palabra de Dios. Primero, ver si la palabra dice que se pueda comer. Si la palabra dice que se pueda comer, el otro filtro, ore por lo que se va a comer, ¿verdad? Dos filtros. No puede decir por la palabra de Dios y por la oración es santificado, y cuando leemos el Levítico digamos que eso es doctrina del demonio. Es la palabra de Dios. Y es lo que Pablo nos está diciendo acá. Pero ¿qué es lo que vemos? Bueno, que hoy en día muchos, ¿verdad?, como bien lo dice la palabra, ¿verdad?, o bien lo decía el apóstol Pedro, que nuestro amado hermano Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, que una persona ignorante a todas las escrituras, ¿verdad?, indoctos, dice, e inconstantes, tuercen la palabra, así como las otras escrituras, para su perdición. Vamos a ir adelante. Tenemos otro pasaje en el libro de Romanos. Vamos a ver acá. Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 también hay otro enredo acá. Vamos a ver. Romanos capítulo 14 y el verso 12 en adelante. Dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, verso 14, y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Verdad? Es importante que nosotros comprendamos que cuando Pablo decía eso, estaba hablando de los nuevos creyentes. Una persona nueva, una persona que viene, no se le puede poner tropiezo, no se le puede poner una inquietud, ¿verdad? O sea, no se le puede decir las cosas así de una sola vez. Sería un tropiezo para la persona. La persona tiene que, bueno, de hecho en Hechos 10 encontramos, Hechos 15, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos que se dieron para los creyentes que estaban entrando, digamos, de ser gentiles, ¿verdad? Y se les dijo ahí que hay 4 mandamientos que ya los vamos a ver, ¿verdad? Pero no les podían decir de un solo: miren, ustedes van a hacer esto. Eran personas nuevas. El Mesías había dicho: venid tal como estéis, ¿verdad? Y no podían ponerle tropiezo, hablarle a una persona nueva de una vez, de un solo: mire, usted tiene que hacer esto. No, la persona se va a correr,
de verdad, esto tiene que ser paulatinamente y tiene que ser el Eterno el que haga el trabajo, ¿verdad? El que haga su obra a través de su Espíritu. Vean, nosotros podemos decir, hay un texto que dice, dando es como se recibe. Vean, dando es como se recibe. Y hay otro texto que dice que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Entonces dice, ¿cómo es eso? Si me dice que dando es como se me recibo, y otro texto me dice que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio, ya no entiendo la Biblia. No, lo que pasa es que el primero habla de una persona nueva, para que dar es, dar para comprobar que el Eterno es fiel, ¿verdad? Y Él le va a dar de lo que da, pero conforme va avanzando, ya una persona ya avanzada en el conocimiento de la palabra, ya tiene que llegar a entender que tiene que dar sin esperar recibir nada a cambio. Pero es como cuando un carro se ha quedado, que los carros estándar, mecánicos, y tiene la batería le falló, hay que pegarle un empujón, pero no significa que siempre lo van a andar empujando, tiene que arreglar eso y pero al principio hay que empujar, hay que forzarlo hasta cierto punto, hasta que entre, como dijo en una parte nuestro amado Mesías. Entonces, acá por eso Pablo le dice, no juzguemos los unos a los otros. Que dejemos que Dios sea el que haga la obra, no ustedes. En Hechos capítulo 15, al leerlo completamente, ¿verdad? Llegaron unos por ahí que dijeron, mire, ¿qué hay que hacer con los gentiles para que sean, ¿verdad? ¿Para qué? No, hay que mandarlos a circuncidar, ¿verdad? Y no, dijeron, eso no podemos inquietarlos a los gentiles que se convierten a Dios. Y llegaron ellos a la decisión de poner 4 mandamientos, no que sean los únicos, ¿verdad? Y luego en el verso 15 les dijeron, porque Moisés, ¿verdad? Cada día de reposo, ahí está Moisés, que se enseñen cada día de reposo. En otras palabras, digámosles que hagan estas 4 cosas, que vayan a la sinagoga los días de Shabbat, ¿verdad? Ahí se enseña la ley de Dios, que vayan y aprendan. O sea, en otras palabras, que vayan, que oigan del oír bien de la fe, que se enamoren de Dios, y cuando ellos comiencen a obrar, no que sea por una imposición de otro ser humano, sino que sea el Eterno el que ponga sus mandamientos en mi mente y los escribe en mi corazón. Por ejemplo, aquí Pablo dice, no nos juzguemos los unos a otros. Está hablando de principiantes, alguien que comience en la fe. ¿Por qué les digo eso? Porque si nosotros vamos allá a 1 Corintios capítulo 5 y el verso 11, veamos lo que dice. 1 Corintios capítulo 5 y el verso 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Verso 12, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O sea, en otras palabras, Pablo está hablando de que a los que están afuera no, pero los que están adentro, que ya están maduros en la fe, sí se puede juzgar. O sea, pero al nuevo no, ya al otro sí, ¿verdad? Tiene que llegar y decirle, mire, ¿qué pasa? Y si no te oye a ti, dice la palabra, ve y en boca de 2 testigos, ¿verdad? Consta todo negocio. Y si no te oye a ti, entonces ve, ¿verdad? Y dilo desde enfrente y dile, tenlo por publicano y pecador, que ya no venga más. O sea, aquí sí Pablo está hablando y dice en el 12, repito, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Verdad? Está juzgando a alguien que está dentro de la congregación. Pero estamos hablando de alguien que ya es maduro, ¿verdad? Otras veces venimos y decimos, no, mire usted, ¿para qué está enseñando eso? ¿Verdad? Si eso, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Y hay que entender el contexto en el que se dijo, porque si alguien viene y dice, no, mire, el reino de Dios no es comida ni bebida, deje de estar enseñando leyes antiguas, obsoletas, ¿verdad? Anacrónicas, que no son para este tiempo. Mire, si dice el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces, si lo ubicamos como lo quiere decir, pues entonces, me puedo embriagar, puedo tomar todo, cerveza, licor y todo, ¿verdad? Y usted no me diga nada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No me juzgue tampoco por eso. La misma palabra dice que los borrachos no entrarán. Así que es de tomar la escritura y entenderla, entender de qué está hablando, ¿verdad? Porque si no entendemos lo que está hablando, les digo, es ahí cuando entramos en problemas. Vamos a irnos a Hechos 15, ya estamos casi por finalizar. Hechos capítulo 15, versos 19 y 20. Dice así, por lo cual yo juzgo, es el texto que estábamos citando,
que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vea usted, aquí están reunidos los discípulos, los judíos que habían creído en Yeshua. ¿Verdad? Estaba Pablo, aquí estaba Santiago, hay varios apóstoles acá. Ellos están diciendo, bueno, los gentiles se quieren convertir a Dios, ¿qué hacemos con ellos? Les decimos que guarden toda la ley, no pueden, si no conocen, tienen que aprender. Les decimos que hay circuncido, no hombre, menos todavía, tienen que conocer, tienen que aprender a amar a Dios, ¿verdad? Y tienen que tener fe para eso. Entonces vienen ellos y dicen, bueno, hay que estos nuevos creyentes guarden estos 4 mandamientos: que se abstengan de la idolatría, fornicación, que se abstengan de comer animales ahogados y que se abstengan de comer sangre. Vea usted, por favor, son los discípulos que están viendo qué mandamientos van a poner para los gentiles que se integren al cuerpo del Mesías, a la congregación primitiva. Ahora venimos y decimos, bueno, si el Mesías dijo allá que lo que entra no contamina, porque estos están prohibiendo comer animales ahogados y están prohibiendo comer sangre. Yo puedo comer sangre si lo que entra no contamina, ¿verdad? Y ellos están prohibiendo comer sangre porque la Torá lo prohíbe. Y porque el Mesías en ningún momento, cuando dijo que lo que entra no contamina, se refería a cosas, a alimentos. Ya explicamos la razón, si no tendríamos una sola contradicción. Ellos aquí están prohibiendo que se coma sangre, ¿verdad? Están prohibiendo, porque es prohibido por la ley de Dios comer sangre, porque ahí está la vida. Entonces, les digo, es para que pensemos un poquito, ¿verdad? Para que pensemos un poquito, porque es una cosa muy común hoy en día, cuando alguien come de todo, decir, es que el Mesías, ¿verdad? Él dijo que lo que entra no contamina al hombre, así que yo como de todo. Un momento, estamos ocupando al Mesías, a nuestro Mesías, para hacerlo a él pecador y para ser nosotros pecadores también, y hacer algo que él nunca dijo. Fíjense bien, nunca dijo. Por eso es importante pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría, principalmente que su Espíritu esté en nuestras vidas para poder entender su palabra y hacerlo por amor a Dios, por amor a su palabra, de verdad, porque el Eterno ha preparado un reino para los que le aman, y los que le aman son los que Él ha comprado con su sangre, aquellos que son obedientes a sus mandamientos, aquellos que le aman con todo el corazón y están dispuestos no solamente a dejar un par de cosas que uno come y después ya no está, sino que inclusive tendríamos que estar dispuestos a poner nuestra vida por Él. Es que yo no puedo. Bueno, mire, la verdad que todo es cuestión de fe y amor. Cuando hay amor, todo es fácil, porque del amor viene la fe, y la fe produce obras, lo que estudiábamos el día de ayer. Pablo dice, lo que importa es la fe que obra por el amor. El amor en primer lugar, la fe, y luego la fe da obras. Esas obras son los mandamientos de Dios, los mandamientos del Eterno, que nosotros los ponemos en práctica por amor a Él, hasta el momento en el cual los mandamientos nos producen vida, nos producen alegría, ¿verdad? Y los mandamientos del Eterno, comenzamos nosotros a sentirlos como un deleite. Cuando eso pasa, cuando eso comience a pasar, ¿sabe qué es lo que sucede? El Mesías comienza a vivir en su vida. Él comienza a vivir dentro de nosotros. Y comenzamos a elevarnos, es decir, a elevarnos hacia el Eterno. Eso es maravilloso. Eso pasa cuando uno ama al Eterno, cuando uno trata de vivir en obediencia. Eso pasa cuando Él quiere morar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿verdad? Con esto pues decía el apóstol Pablo, en Hechos 5:29, decía él, Pedro dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, al Eterno, antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, ya hemos dicho qué es ley, qué es pecado. Hemos hablado de los mandamientos,
Hemos hablado bastante de la ley de Dios y ahora estamos hablando de un mandamiento que es el que Dios, el que el Eterno, prohíbe que nosotros como sus hijos podamos comer de todo. Hay animales que Dios creó como alimento y hay animales que Dios no creó para el consumo humano. Sin embargo, en el mundo les da igual. ¿Verdad? Los supermercados en todos lados están llenos de animales impuros. Es lo que más se come. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen al Eterno. Conocer al Eterno es conocer su palabra. Eso es. Y bueno, y nosotros posiblemente en algún momento no hicimos esto, pero ¿sabe cuál que es lo bueno? Lo bueno es que el Eterno nos está mostrando hoy su palabra. ¿Y qué es lo que Él quiere cuando nosotros oigamos su palabra? Que no endurezcamos su corazón, nuestro corazón, sino que de verdad le digamos al Eterno, perdóname, la verdad que he hecho las cosas ignorantemente, pero a partir de hoy yo voy a guardar tus mandamientos, yo voy a guardar tus leyes, Padre. ¿Por qué? Sí, Él nos va a dar una recompensa, pero tiene que ser por amor a Él, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá con este tema. Yo de verdad les aprecio, ¿verdad? Les agradezco a todos los hermanos que se conectan a la hora de la transmisión en vivo, y pues yo sé que hay otros hermanos que no se han conectado porque no pueden hacerlo, posiblemente lo vean en diferido, ¿verdad? Pero ahí va a quedar el video en la página, ¿verdad? En la página que nuestro hermano Eli nos está ayudando a hacer, ¿verdad? Para que nosotros lo compartamos y que su palabra de verdad pueda llegar a todas las naciones, ¿verdad? Amamos la venida del Mesías y esto de verdad tenemos que tomarlo no como una cosa poca, tomémoslo como una bendición. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, gracias Padre te damos en esta hora por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre y bendito el nombre de tu amado Hijo, Padre, Yeshua. Gracias porque nos has dirigido, Padre, en esta enseñanza. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la dirección. Pedimos que tu palabra caiga en buena tierra, Padre bendito. Que nos hagas, Padre, de verdad, personas obedientes. Ayúdanos a través de tu Espíritu, Padre, a poder ser de verdad tus hijos. Perdónanos, Padre, porque somos indignos, porque hemos hecho las cosas mal. Pero aquí estamos, Padre, de verdad, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Padre, misericordia. Misericordia, Padre, porque de verdad que ignorábamos quizás muchos esta palabra, pero te pido, Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y que tu pueblo, Padre, el cual está esparcido en todas las naciones, no pues simplemente veamos tu palabra como algo que no es, sino que podamos decirte, Padre, entra a nuestra mente y entra a nuestro corazón. Santifícanos con tu palabra, santifica nuestro cuerpo, porque somos templo y morada tuya, Padre. Bendito sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua y decimos amén. Hermanos, les doy las gracias por haberme acompañado, ¿verdad? A los hermanos que están tanto en el país como fuera del país, ¿verdad? Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y hasta la próxima, ¿verdad? El Eterno pues tenga misericordia de todos nosotros, ¿verdad? El Eterno nos ayude a que cada día podamos entender un poquito más su palabra. Le pido que oren por mi persona. Yo igual los llevo en oración a ustedes, ¿verdad? Que oren también por los hermanos, igual acá que hay muchos hermanos, hay, como decirle, que también pues tal vez algunos acá nos conocemos, otros no, pero también pues hay bastantes hermanos que también se mantienen en oración, ¿verdad? Y yo les doy las gracias para que esta palabra pues alcance a muchas personas y que conozcamos estas verdades, ¿verdad? Del mismo momento solo me hace recordar de Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal. La palabra del Eterno dice que no estaba solo, aunque en apariencia estaba solo, pero dice la Escritura, ya Pablo nos dice en los Romanos, de que habían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Así que igual, ¿verdad? Nuestra oración sigue siendo la misma. Pidamos al Eterno que avive su obra en medio de los tiempos y que la haga conocer y que en su ira que se acuerde de su misericordia. Así que gracias por acompañarme hasta acá. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Shalom. Bendiciones.